Y ahora seguimos con un momento especial, un momento que tiene que ver con nuevas tendencias. Ustedes lo conocen, él es profesor de la Universidad de Itela, él tiene un doctorado en Warwick, ha escrito varios libros, entre otros Fragmentados, que es el último que tenés que leer, escribió también El Antilíder, Carreras Extraordinarias, ¿no?, para gente distinta y mucho más. Me refiero a Andrés Hatum, que nunca va a venir y pasar inadvertido. No voy a Ustedes ver. saben, siempre se los digo, Hatum, que ha sido elegido por sus alumnos como el mejor profesor de management de la Universidad de Itela, el mejor profesor, ¿no? Sí, Usted no lo dice, Está lo bien, digo yo. no hace falta. Vamos a hablar de 10 tendencias de management y liderazgo que nos van a cambiar la vida y los jefes. Y los jefes, por suerte, los jefes un poco, porque tantos jefes basura que hay dando vueltas, ¿viste? En las Usted lo denominó organizaciones. jefe chotismo en latín. Ustedes son los jefes chotos en Sí, francés, sí, sí, sí. básicamente. Y vamos a repasar un poquito qué es lo que está pasando en las organizaciones, porque entre la incertidumbre que hay en el mundo, en el país en particular, y esto de la inteligencia artificial que nos está revolucionando, todo puede pasar. Bueno, si vos estás trabajando, tenés algún jefe o demás, fíjate cuánto te ves reflejado lo que dice Andrés y cuánto tenés que cambiar. Tendencia número 1. La tendencia número 1 es apuntar a organizaciones colaborativas. Y acá Sí. te voy a dar un ejemplo que es espectacular. Vamos a ir recomendando libros también para la gente que quiera ahondar algún tema más. Acá lo importante es que los líderes son responsables de los resultados, pero todos los líderes juntos, en un comité directivo. Y esto es tener cuidado con los hilos. Viste que a veces los directores, si están mucho tiempo en una organización, se hacen dueños del área y no quieren que entre nadie, ¿no? Entonces, como jefe de esos directores hay que romper los hilos. ¿Cómo rompemos los hilos o este silo A patadas, y si no, echás a ese director directamente. No tenés que tener contemplación, porque es un boomerang después para la organización. Hay un ejemplo muy bueno que da este libro que se llama The Silo Effect, que es cuando Sony lanza el tipo MP, ¿viste? Esto de música. Sí. Bueno, lanza un producto y después, en el mismo momento, el CEO de Sony dice, pero tengo otro producto que era similar. Era dos áreas que no podían hablar entre ellas y después el MP, digamos, vino Apple y les reventó el mercado. Con iTunes. Exactamente. Entonces, Con el iPod. y eso es por los hilos, porque las áreas no pueden hablar Y entre ahí ellas. era el CEO, no sabía lo que estaba haciendo uno de sus directivos. Sabía lo que estaban haciendo, pero mismo CEO no podía hacer que las distintas áreas pudieran hablar entre ellas. Eso es terrible. Te hago una consulta, Andrés, vos decís de una manera coloquial, a patadas, pero en realidad ponele que tenés una organización donde vos tenés por un lado un estilo que es concentrarse o cada uno con su expertise y por otro lado los puentes. Sí. ¿Cómo se construyen esos puentes? Es importante un buen CEO que ese que construye puente, un buen área de recursos humanos que apalanque ese proceso, por ejemplo, en un comité directivo, ¿no? Ajá. Donde cada uno va con lo suyo, pero la realidad es que los resultados de la empresa es de todos los directores. Entonces hay que hacer valer ese momento y esa situación. Y antes, bueno, ya pasaste al 2, pero una Sí. pregunta más que tengo para profundizar sobre esto. Cuando vos ves esa construcción de silos culturalmente, cuando ves que se va llevando hacia ese mundo, ¿cómo hay que colaborar para que se destruyan esos silos? Bueno, eso es lo más difícil en cualquier tipo de organización, pero no solamente arriba, Ajá. abajo, porque si arriba los jefes están en silos, abajo la gente también trabaja en silos. Y muchas veces abajo quieren colaborar, pero son los jefes los que no te permiten. Por eso digo, esto de romper a patadas no es una metáfora. Hay que romper a patadas. O sea, Poco tiene de metáfora. Tendencia número 2, diversidad, inclusión e integración. ¿Cómo haces para que esto no sea pintar la pared? Bueno, hay mucho de pintar la pared y lo principal que tiene que ver una empresa es el gap salarial que tenés entre hombres y mujeres, ¿no? El gap salarial puede llegar en Argentina hasta el 24%, absolutamente injusto. Entonces, ¿Como media decís o como techo? no, como media. Mientras más abajo es menos la disparidad, más arriba se te complica. Entonces, hay que tratar de evitar eso. Hay que contratar más mujeres, pero desde la base. Porque si bien esto en la alta dirección hay más mujeres ahora, el problema es que no van a llegar más porque no contratan tantas mujeres, ¿entendés? El universo es más pequeño. Es muy acotado. Y el otro tema es abrir la cabeza a la inclusión. La inclusión me refiero a comunidades que han quedado literalmente descartadas de las organizaciones. Por ejemplo, la comunidad trans,
¿no? Entonces, tener en cuenta cómo incorporar, y que no sea solamente por la galería, ¿no? Para imagen de la compañía. Bueno, de hecho, a sino de a verdad. nivel internacional hay quien premia, inclusive Sí. en términos de resultados, hay algún tipo de premios para organizaciones que son más diversas. Las empresas americanas y europeas, esto es muy claro, es decir, tu equipo directivo tiene que estar balanceado, inclusivo, entonces se puede hacer. Estamos en Argentina, ¿no? Acá recomendás en todo esto, y a ustedes que nos están mirando, que siempre leemos el feedback que nos dan, una de las cuestiones que siempre plantean es, bueno, ¿cómo puedo profundizar? Lo que hizo Andrés en su presentación es, de cada uno de estos puntos tenés un libro que puedes sumar como Exactamente. recomendación. Mujeres y negocios de Andrea Linardi es de los pocos que son profundos en el mercado laboral argentino para poder entender esta problemática. Tendencia número 3. Mayor agilidad y flexibilidad en las A organizaciones. ver. Viste que está agility o agilidad está como de moda, pero Sí. entonces tenés el Scrum Master, no sé, hay un montón. Parece que toda la gente hace karate en las organizaciones, son cinturón negro, no sabes qué son. Con nombres indescifrables. Yo no entiendo qué es lo que hacen. Ajá. Mira, yo estudié este tema hace bastante, de hecho es el tema de mi tesis doctoral, y cuando hablas de la organización, la agilidad y la flexibilidad se logran descentralizando la toma de decisiones. Es decir, que el CEO y los directores bajen la toma de decisión operativa más abajo. Que el equipo directivo sea heterogéneo, que vengan de distintos backgrounds para poder generar ese conflicto constructivo y ese flujo de ideas que es importante. Compararse con cosas distintas en el mercado. Si soy una pizzería y me comparo con una pizzería, voy a terminar haciendo una napolitana, ¿entendés? ¿Con qué me puedo comparar con algo distinto? Son medio con una tecnológica. Por ejemplo, entonces vas a poder aprender. Hay mucho, por ejemplo, hay laboratorios que laburan con Fórmula 1 para poder ver qué es lo que pueden hacer en conjunto. bueno eso. Anticipar cambios del entorno es otra forma de decir qué mecanismos tengo para poder entender qué va a pasar en Argentina el año que viene, que va a ser ciencia ficción. Y acá tengo una pregunta. Cuando hablas de heterogeneidad, palabra difícil de pronunciar en el equipo directivo, ¿a qué te referís concretamente? ¿Vienen todos del mismo sector o son de sectores diferentes que tienen perspectivas distintas? ¿Está balanceado hombres y mujeres en ese sentido? Pues se trabaja, te juro que en un directorio se trabaja mucho mejor con las mujeres que con los hombres. No es para desmerecernos. ¿Y tenés que hablar el mismo idioma? Digo, ¿tenés un equipo directivo y un CEO? ¿Tiene que hablar el idioma del CEO o tiene que adaptarse el CEO al idioma del equipo directivo? Es un ecosistema. Es decir, los directores con los CEOs y el CEO con su mesa equipo, redonda. con la mesa redonda. Pero mientras más diversa sea esa mesa redonda, mucho mejor. Este libro la rompió en el mercado local y en el mundo, de Frédéric Laloux, Reinventar las organizaciones, para poder entender un poquito esto de la agilidad y la flexibilidad. Es una guía ilustrada. Exacto, ponele que sea ilustrada. Te la ilustrás vos. Sí. No la leí. Tendencia ilustrás vos. número 4. Upa, ahí te metiste en un baile. Yo estoy harto. Este libro, contanos antes y... Bueno, Agustín Laje escribió Generación Idiota. Digo, no es para desmerecer a nadie. Al final vos eras un sutil. Yo no soy sutil. Vos eras un relaciones públicas, es el título de este libro. Bueno, la está rompiendo en el mercado este libro, lo recomiendo, es profundo, más allá que el título es muy efectista, digamos. Generación Z. Ya pasamos por los millennials y hace unos años atrás hablamos de los millennials y el dolor que significa esta generación. Que ya son pasados, ahora tenemos otra Ahora están generación. viejos. Sí. Ahora vienen estos pibes que le dicen la generación cristal, ¿viste? ¿Por qué? ¿Porque se rompen? Son frágiles, es como que, ay, son así caquita, generación caquita, ¿no? Bueno, es un poco fuerte. Bueno, a ver, ¿qué tienen? Están hiperconectados, son muy ansiosos, necesitan las cosas ya. Eso es Me contaba, mira, ayer estuve grande. con un presidente de una tecnológica, con dos en realidad, y me decía, a los 3 meses ya quieren ser gerentes, por ejemplo, en el palo de tecnología, y dice, yo no tengo puestos para todos para que sean ya gerentes, Bueno, y por ni eso, tienen la experiencia. Por eso desde los millennials en adelante hay mucha más rotación en las generaciones. Lo que antes era un promedio de 5 años, te bajó con los millennials a 2. Y estos pibes van a laburar de donde tengan ganas y cuando quieran, porque les gusta el trabajo remoto, híbrido, la flexibilidad horaria. Entonces, pero obvio que cada generación nos aporta algo, ¿sí? Y te hago una consulta de esta generación puntualmente. El mundo tenía una tendencia demandante, ¿no? Hasta hace poco vos decías, bueno, hay pleno empleo en tecnología, hay pleno empleo en el área de datos. A nivel global se produjeron reestructuraciones
muy violentas. Enormes, enormes. ¿Se está estabilizando con el choque cultural que esto implica? No se está estabilizando porque con la inteligencia artificial, todos esos trabajos de programa, hay muchas cosas de tecnología Sí. que la inteligencia artificial está como generando ese reemplazo. Entonces, todavía estamos en una transición. Yo creo que se vienen cambios grandes. Bien. Pensá que la estadística dice que hay 25% de los trabajos actuales que con la inteligencia artificial van a desaparecer prácticamente, ¿no? Tendencia número 5, que tiene que ver con el trabajo híbrido. Qué Vos decís lindo. reduce el estrés. Vos sos el rey del trabajo híbrido. A mí me encanta. Yo trabajo en los cafés en Palermo. Me vas por Palermo, por Gorriti, y yo voy variando los cafecitos. Pero en las clases la gente está pidiendo presencialidad. Presencialidad. Es lindo. Es lindo agarrar y ponerte cerca de alguien y decirle, ¿por qué decís lo que decís? ¿Y qué te Que dicen? es distinto ¿Y por qué te dicen cuando le decís por qué decís y lo se que hacen decís? pipí. Entonces, Ok. esa sensación Esa es la de maldad presencia- tuya como profesor. Sí, Digo, totalmente. ¿qué pasa con el alumno? ¿Por qué quiere verte? Yo creo, no es a mí específico, yo creo que no me quieren ver, pero en general lo que quieren es la interacción con los otros, ¿no? Bien. Esa cosa vivencial. Ahora, es cierto que la oficina está bueno ir, pero no ir todo el tiempo. ¿Para qué? Y eso es algo que la gente te está reclamando. En la pandemia nos dimos cuenta que podemos trabajar desde casa. Porque hay organizaciones paquidérmicas que te dicen, ahora todos a la oficina. Bueno, mira, ahí hay una tendencia que lo has leído y lo has escrito vos también, de volver. Sí, Volver a la oficina, bueno. bancos, tecnológicas, financieras, que han demostrado, dicen ellos, estos estudios, por ejemplo, de Fast Company o mismo The Economist tiene un estudio al respecto, que culturalmente han perdido mucho cuando fueron directamente remotas, que el mejor modelo es híbrido, algunos 3-2, Para mí 2-3, es 4-1. híbrido, es lo mejor. Porque además evitas, vas todos los días a la oficina, que a veces no hace falta tanto. Hay relaciones que yo pongo bullshit. ¿Para qué querés ver a ese que es un insufrible? Evitas eso, vas para lo concreto, con la gente que tenés que laburar, y a la gente basura no la ves. Porque, a ver, es la verdad. A ver, yo sé que vos sos Fragmentados. políticamente correcto, pero hay Fragmentados. gente que es basura. Por eso le pusiste a tu libro Breve Historia de cómo el trabajo. Nos arruinó la vida. ¿Qué te dije con este título? ¿Por dónde había que ir? ¿Por lo ahí? positivo? Pues, no, pero yo Por te lo dije, positivo. yo nunca hablo por más positiva, es la contracara. Yo te dije, ¿por qué no vamos por unidos? No, fragmentados. Tendencia Vamos- número 6. 6. Ah, bueno, este es... Qué difícil. A ver. Qué difícil. Porque, a ver, antes de la pandemia, el jefe que le encantaba que vayas a la oficina a calentar la silla para controlarte. Sí. En la pandemia, liderar a la distancia confiando. Ese paradigma, que es enorme, no mucha gente lo pudo soportar, porque hay jefes que no lo Espera, y logran. te hago un punto acá. Hoy tenemos empresas que vienen del palo de fábricas, plantas, empresas que tienen producción. Vos cuando hablas de esto es para todas las compañías, porque digo, hay lugares donde por el hecho de su foco de negocio, su core business, Sí. no pueden tener un remoto. ¿Cómo haces para sopesar culturalmente? Bueno, estuve dando una charla en una asociación de logística, ¿no? Y me dice, bueno, tenemos plantas. Les digo, sí, pero la gente que está en planta ve que hay gente que en la oficina ya no va a la oficina. Entonces, ¿qué beneficio le vas a dar a esa persona que está en planta para que no que sea igual, pero que se acerque? Podés generar rotaciones, algún beneficio extra. La planta siempre fue como muy relegada. La maquinita de café, la Nespresso, la no sé qué, el tecito, la manzanita, ¿dónde? En la oficina bonita. En la planta, nada, con suerte agua ¿Y mineral. cómo haces con eso? Y bueno, eso es lo que te digo, es decir, Hay que generar replantear- beneficios distintos. Exactamente. Y una cosa importante, esto de la seguridad psicológica de la gente. Empresas que tengan esta posibilidad de decir, yo puedo participar y decir lo que pienso y no voy a ser criticado por eso, ¿no? Entonces, eso es evitar el jefechotismo que yo hablo. ¿Se hace o se nace jefe emocional? Qué sé yo. Tendencia número 7. ¿Sabés qué? Si sos jefe, ¿Pero podés formar hacé lo un que jefe puedas. emocional? ¿Eh? ¿Podés Sí, formar? sí, yo creo que se puede. ¿Hay que trabajar Sí, eso? hay una esencia que es jodida en la gente. Si sos jodido de nacimiento. Eso es una realidad. Ahora, que podés mejorar ciertos comportamientos, es verdad que podés. El mejor jefe que yo conozco es un ex alumno mío que vive en Miami y es durísimo, pero es buenísimo como jefe. Entonces, ser duro no significa que no podés ser buen jefe también. Tendencia número 7, bienestar y salud mental. Sin duda, el fenómeno de época, Seba Campanario con su libro, Nuestro Portal de Bienestar. ¿Por qué? Bueno, La Nación fue como líder en esto de decir esto es importante para la gente, sacamos el suplemento de bienestar, porque 40% de la fuerza laboral experimenta estrés. Es decir, ya, ¿viste? ¿Y eso global o en Eso Argentina? es global, eso es global. En Argentina debe ser peor.
Y ya en Argentina, sabiendo que no sabes si te van a despedir, si vas a conseguir trabajo. El dólar, el peso. Si vas a ser un trabajador informal, cuánto vas a Se ganar. pelea la posición. Sí, el gano oficialismo. un montón. $100 gano. Nos falta mucho. Bueno, Entonces, no nos deprima que estamos arrancando. no es deprimo, Por favor, es realismo por mágico. favor, no se Entonces, enojen, el bienestar es un Sí. tema que se posiciona post pandemia, a partir de ese momento, y vino para quedarse. Entonces, las empresas tienen ese tema. Escuchamos en la primera presentación de Carla cómo las compañías ya están trabajando Sí, mucho. en esto. Y no son beneficios, che, anda al gym. No, Sí. es pensar en la cabeza de la gente. Tendencia número 8, vamos promediando las 10 tendencias de Andrés Hatum. Experimentar con inteligencia artificial. Este libro sí lo leí, The Digital Playbook. Impresionante cómo repensar el mundo de los negocios. No, es como todo. Esto es una revolución que ya está. No hay que tenerle miedo. Hay que ver cómo nos apalancamos para poder aprovechar esa inteligencia artificial. Ajá. Muchos alumnos míos me están diciendo, yo soy project leader y uso inteligencia artificial reemplazando asistentes. Entonces, está metida. Si le tenés miedo, te quedaste afuera. Yo en clase ya no puedo tomar más ensayos porque me lo hacen con el chat GPT, ¿viste? Y ahora tenés que sopesar dos textos. No, lo que ¿Cómo hago hacés? es les tomo examen directamente en clase, los reviento. Pero bueno, eso es otra historia. Tendencia número 9 de Andrés Hatum, después de Vamos al automatizar 9. los trabajos rutinarios. Repensamos la cultura organizacional. ¿Cómo? Bueno, volvemos a lo primero. Rompamos los hilos. Sí. Es parte de la cultura. Destruidos. Hablamos de transformación permanentemente. ¿Qué Mirá, significa silo y esto? foco no son sinónimos ni antónimos. No. O son- puedes estar enfocado y Sí. no ser... No tener tu silo. Absolutamente. Ok, Eso es trabajar cross, ¿entendés? Bien. Cambio y transformación. Hablan mucho de transformación, nadie sabe qué es. Vamos por la transformación digital. Es fundamental que las compañías se apalanquen en eso. Esta cultura abierta, la gente que pueda participar, que pueda exponer, que no le tenga miedo al jefe. Nada peor que una empresa que le tenés miedo al jefe y no podés opinar. Entonces algo se está perdiendo en la compañía. Recién hablabas como una virtud del multitasking. ¿Es Sí. una virtud? Siempre, a veces... A ver, está bueno que algunas personas hagan eso. Yo prefiero laburar con foco, porque si no, no puedo estudiar. Pero todo depende de qué actividad tengas. Entonces, Atraer y retener. y fundamental, ¿no? Terminamos con esas palabras porque en el fondo es ¿a quién? A los mejores. Siempre las áreas de recursos humanos terminan diciendo, bueno, queremos atraer y retener. ¿Cómo? Y con una propuesta de valor adecuada, con una compañía que sea agradable trabajar, con esto que no decir, ya se acabó la pandemia, ahora venite a trabajar a la compañía porque tenemos el mejor edificio. Vendelo, hermano. Tu, No sirve. tu generación Z no quiere que le digas que la retenés. No. Quiere que le digas que la motivás. Que la motivás, que van a Ya no aprender, retenemos. claro. Es decir, vos enseñame, quieren ser empleables y no básicamente ese tipo de cosas. Entonces, ojo que los chicos estos son muy difíciles, entonces no cualquiera va a poder atraerlos o retenerlos. Poneme van a tu rotar cara, mucho Andrés, más. por favor, tu cara real. Acá está, @Andrés Hatum, así, @Andrés Hatum, ok, ahí estás en Twitter, o @Andrés Hatum en Instagram, ahí te seguimos. En todos lados. Y vas tirando tips. Vamos tirando tips, vamos recomendando libros. Tengan en cuenta este autor, Tomás Chamorro Premusic, es un argentino que lo publica Harvard, todo sobre inteligencia artificial y talento con los números.